Vamos a ver Génesis 2 del 16 al 17. Vamos a ver las advertencias de Dios. Cuando Dios nos advierte algo y nosotros a veces decimos, no, es que yo me creo que yo todo lo puedo y que yo todo lo puedo lograr por mi propia cuenta, ¿no? Entonces cuando Dios a veces nos advierte o nos previene de cosas y es mejor hacerle caso. Dice Génesis 2 del 16 al 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Fíjese que le dice ciertamente. Ciertamente. Entonces dice, a mí me llama la atención, hermano, que por ejemplo estaba reflexionando entre semana en un estudio que estaba teniendo de la palabra de Dios y estaba reflexionando, me llamaba la atención cómo siempre que se nos habla del Génesis, nos enfocamos siempre en el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad que sí? Y hermano, ¿dónde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal? En el paraíso. En el huerto, ¿no? Pero ¿en qué parte del huerto estaba? Dice la Biblia que estaba en el puro centro, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuántos árboles había en el centro? ¿Se fija? Creemos que había uno. Y que solo era el de la ciencia del bien y del mal. Dios en puro en medio pone dos árboles. Pone el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si el hombre llegaba a comer del árbol de la vida, su cuerpo se hacía eterno. Fíjese lo que le dice aquí en esta prohibición. Dios nunca le prohíbe que no puede comer del árbol de la vida, solo del de la ciencia del bien y del mal. O sea que Adán y Eva podían tener acceso al árbol de la vida y vivir con sus cuerpos eternamente y seguir teniendo comunión con Dios. Sí. De ese no les prohibió comer el Señor, pero del que les dijo que no, Ahí va. a ese se fueron. Es que yo no miraba los muebles. ¿Sí? Entonces me llamaba la atención porque siempre nos enfocamos solamente en el puro árbol, en el de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Siempre nos enfocamos nomás en uno y resulta que en puro en medio había dos, no nada más uno, eran dos, y uno daba vida y el otro daba muerte. Uno daba vida porque te hacía vivir eternamente y podías seguir en comunión con Dios. Sí. Dios bajaba en persona a visitar al hombre cara a cara en el huerto del Edén. Cara a cara lo miraba, ¿sí? Le hablaba del tú a tú, ¿sí? Y podía seguir teniendo esa comunión y podía seguir siendo, el cuerpo ya no se enfermaría con ese árbol de la vida que pudo haber comido Adán. Pero le dijo, oye, pero también está que te va a hacer bien sabio y vas a tener mucho conocimiento, pero te vas a morir. Y no sé por qué a veces los humanos somos tan ambiciosos. Porque somos, para no decir otra palabra más, ¿por qué somos tan ambiciosos a veces? Porque a veces, pudiendo con lo que ya tenía, y pudo haber comido el árbol de la vida y poder seguir viviendo, pero querían más. ¿Sí me explico? Sí. Pero pudiendo quedarse ahí, Dios siempre nos advierte de cosas. Dios siempre es un Dios preventivo, que siempre nos advierte y siempre antes de que suceda algo, Dios nos previene. ¿Sí? Mire, tantos catástrofes que están sucediendo ahorita en la humanidad, Dios nos está advirtiendo, ¿sí? El tiempo está cerca, ¿sí? Dice que de la higuera aprender la parábola, dice, cuando la higuera esté madura, dice, sabed que el tiempo está cerca y que no pasará esa generación. En 1948 exactamente la higuera fue madura,
que fue en el tiempo, en el año exacto que Israel se hizo nación. Israel es la higuera, ¿sí? Sí. En la profecía bíblica. Entonces, de 1948 para acá dice que no pasará esa generación. ¿Cuántos años van de 1948 para acá? Nadie sabe ni el día ni la hora, pero ¿cuántos años van? Y nosotros a veces todavía estamos pensando si creemos o no creemos, ¿sí? Si como le decía en la escuela dominical, si aprendemos a tocar la guitarra o no aprendemos. Todavía estamos pensándola. Y el tiempo está cerca. Y el tiempo está cerca. Y hermano, yo me podría poner a asustarlo ahorita y poder explicarle todo lo que va a ocurrir en el Apocalipsis. Pero pienso yo que es mejor aprender a amar a Dios en el día a día. Aprender a amar a Dios, acercarse, a buscar su presencia, a buscarlo en oración, a buscarlo en la palabra. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, dice que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, dice, las tres partes del ser humano, dice, se ha guardado irreprensible, dice, para la venida de nuestro Señor. Pero Dios nos advierte, ¿sí? Dios siempre nos advierte. Dios le dio a Adán la libertad de que él pudiera nombrar a todos los animales, ¿sí? Dios no les puso el nombre, se los llevó a Adán y les da un nombre a cada animal, ¿sí? Es el que les da, Adán es el que les da. Entonces la advertencia era bien clara: no debían de comer del árbol de la ciencia. Pero no sé por qué al ser humano le encanta lo prohibido. Lo que no puede tener es el antojo. Mira, Exactamente. traes, no sé, 20 pesos, $1, dependiendo de donde vivas. Y dices, ¿te alcanza qué? Para un virote, te alcanza para echarle un queso, un jamón, no sé. Y, imagínese 1 kilo de algo, ¿no? Ah, no, traemos nomás los 20 pesos, pero se nos antoja el bote de nieve. Traemos nomás los 20 pesos, pero y siempre se nos anda antojando lo que no podemos tener. ¿Sí? Siempre. Entonces, ¿para qué pone? Fíjese lo que estaba sucediendo. Dios le pone un árbol al hombre que le daba la vida eterna y otro árbol que lo hacía sabio pero lo condenaba. En pocas palabras, Dios le pone el bien y el mal enfrente y le dice, escoge. Y el hombre escoge lo malo. Entonces, ¿qué era eso? Era una prueba. Era una prueba. ¿Sí? Al huerto del Edén no podía entrar nada malo. ¿Cómo fue posible que se les haya colado el enemigo, que es la serpiente antigua? ¿Cómo fue posible que se les coló? Solamente por una cosa. Lo dejaron entrar a propósito para que el hombre se aprobara. Porque si no, no hubiera podido entrar. Ese lugar estaba sellado. Hubiera sido imposible. Pero se le permitió entrar y probar al hombre. Cuando el pueblo de Israel se le ordena destruir a todas las demás tribus que estaban alrededor, a todas las demás zonas, las personas de ahí, pero él no los destruye. Después, esas mismas naciones se convirtieron en nación con el tiempo. Esas mismas naciones las usó el Dios para probar al pueblo de Israel. Esas mismas naciones. Entonces, esto era más que nada una prueba de obediencia. Era más que nada te pongo enfrente el bien y el mal, tú escoge. ¿Por qué? Porque Dios es un caballero. Dios no te forza, Dios no quiere soldados. Dios no quiere que nadie esté a fuerza delante de su presencia. Dios respeta a toda la gente, ¿sí? Y solo te da una invitación. Entonces, ¿qué es esto? Son límites saludables. Los límites saludables son buenos porque te crean una sociedad sana. Pero los seres humanos siempre estamos queriendo brincarnos los límites. Dios le dice al hombre, le dice, de todo árbol puedes comer. No le dice,
no puedes comer de todo. No, no. De todo árbol puedes comer, excepto de este. Le pone un límite. Le dice, hey, hasta aquí. ¿Sí? Que es bueno que en nuestras casas haya ciertos límites. ¿Sí? No es malo que nosotros pongamos reglas. Entonces, Dios pone ciertos límites saludables para nuestra vida. ¿Sí? Entonces, y esto es lo que sucede. Pero fíjese lo que sucede, ¿no? O sea, el hombre desobedece. Y no nada más se perjudica él solo, sino que perjudica a toda una descendencia. Dice, si no me equivoco es el 17. Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero. Creo que en la Reina Valera dice más del árbol. ¿Verdad? Pero del árbol. Okay. Vamos a ver el otro pero. Otra advertencia. Otro pero. Dice Génesis 3:1. Génesis 3:1 dice, pero, otro pero. ¿Cómo dice acá en la...? Aquí sí dice pero, en la Reina Valera. Sí. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Primeramente le da un segundo pero, ¿sí? Le da una segunda advertencia, ¿sí? Le dice, pero la serpiente era astuta. ¿Quién era la serpiente? El enemigo, ¿verdad? Pregunta, ¿Dios creó al enemigo como enemigo? No. Le digo porque esto es una burrada, por no decirle más feo, que tiene mucha gente que dice que Dios creó el mal. Dios no creó el mal. Mucha gente tiene la idea errónea de que Dios creó el mal. Dios no crea ningún mal. Dios creó un ángel que le servía. Claro. El ángel fue el que se torció. El ángel ese fue el torcido, el que empezó a crear maquinaciones. Dios no creó un enemigo, como mucha gente tiene por creer que es que Dios también creó el... No, eso es una equivocación, es una doctrina errónea, ¿sí? Es, Dios crea un ángel nada más, que es el que le sigue, ¿sí? Entonces, igual Dios crea el hombre, pero muchos hombres se tuercen en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, dice, pero la serpiente era astuta más que todos. La serpiente era astuta más que todos. Está hablando de la creación, ¿sí? Está diciendo, de toda la creación que Dios había hecho, Sí. el enemigo era la criatura más astuta que había. Hay tres formas de adquirir conocimiento. La primera es la inteligencia. La inteligencia se puede comprar. La inteligencia se puede adquirir. ¿Cómo? En un curso. La inteligencia, tú agarras cuando vamos a armar algo, hermano, cuando vamos a armar algo, ¿verdad? ¿Qué leemos? El manual, ¿verdad? Para ver cómo van, dónde van las piezas. Entonces ahí, al leer el manual, estás adquiriendo inteligencia. Te gradúas de una licenciatura, estás adquiriendo inteligencia, más no sabiduría. La sabiduría es la segunda, esa solo viene de Dios. Esa no se compra en ningún instituto bíblico, esa no se compra ahí comprando un libro de no sé quién que lo escribió no sé cuál. Eso no funciona así. La sabiduría solo viene de Dios. Just only, única y exclusivamente de Dios, ¿sí? Amén. No viene de otra parte. Y lo tercero es la astucia, que ahorita lo conocen muchos como la psicología oscura. Venden libros que para manipular a la gente y para meterte en la mente cómo hacer que la gente cumpla tu propósito. Esas burradas lo andan vendiendo ahorita, ¿no? Y a la gente le encanta, mucha gente le gusta, puras cosas vanas, ¿no? Entonces dice, era la más astuta, ¿sí? La astucia se usa con fines malos, con fines de manipulación, para que la demás gente logre pacíficamente
hacer lo que yo quiero. Así es. Dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. ¿Cuál fue el primer error que tuvo, vamos a ponerle el hombre en general? Que luego si les digo Eva se agüita. Vamos a decirle el hombre en general, porque también el hombre de ahí estaba también. Sí. También el hombre estaba. ¿Por qué? Porque cuando dice que comió y le dio a su esposo, dice que comió Y lo dio ahí. y le da al esposo. Sí, No claro. dice que fue y lo busca, no, dice come y le da. Sí. Así que ahí estaba también, Ahí también estaba. tiene parte de la culpa. Claro. También tiene la culpa. Sí. Entonces, dice, con que Dios os ha dicho, el con qué del enemigo, Ujú. el con qué, tratando de manipular, tratando de transgiversar la verdad, ¿sí? El enemigo te dice verdades a medias. Agarra una verdad, la mezcla con poquita mentira, hace lodo y te lo da en la boca. Así funcionan las manipulaciones y maquinaciones del enemigo. ¿Ok? Entonces fíjense lo que le dicen. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? De todo árbol puedes comer. Y fíjense aquí cómo lo está presentando. El pastel lo presenta ahora del otro lado. Ujú. Dice, Sí. no comáis de todo árbol del huerto. O sea, ya le está presentando una verdad a medias. Porque sí es cierto. O sea, podía comer de todos, pero menos de uno. Sí. Pero él lo presenta como que, ay, no puedes comer el 100% entonces. O sea, ya se lo presentó de otra forma. Así Pero podías comer de los demás. Podías atascarte de manzanas, podías atascarte de naranjas no, porque se enfermaba de la panza, pero de manzanas sí, no sé, de betabeles, de mi esposa. ¿Cuáles son los que te gustan esos verdes? Mísperos, no, pues. Chayotes o no sé qué. Podías atascarte de chayotes si quieres, a mi esposa le encanta. es. Qué emoción. Entonces, Pura fruta. hubiéramos sido felices ahí. Ah, no, pero lo que le dijeron que no comiera, ahí va. Sí. Entonces, Dios advierte. Fíjese aquí cuál es la advertencia. Pero la serpiente era astuta. Sí. Pregunta, yo le estoy preguntando a usted. Sí. ¿Cuántas veces habló Jesús con un endemoniado? Nunca. Jesús solamente habló una sola vez con un endemoniado, con un demonio. Y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Solamente esa vez. Ay, sí. Las demás veces nunca habló con los demonios. Los Siempre les decía, enmudece, sal fuera. Sal fuera. Ujú. Apártate de mí. Siempre les decía así. Siempre. Pero nunca se sentó a hablar con ellos. Ujú. ¿Cuál fue el primer error de Eva? Hablar con el enemigo. Sentarse a hablar con la serpiente. Eso nunca se hace. Sí. Es el enemigo. Sí. Decíamos hace rato que la lucha no es contra carne ni sangre. Ese sí era el enemigo. Ahí sí había que pelear. Ahí sí no hay que hablar. Ahí no hay que tener pacto. Ujú. Porque a veces en muchas películas o en muchas series te lo ponen como que todos estamos en este mundo, ¿no? Y que también hay que tener comunión con ellos. No, ahí sí no. Ahí sí no. Ese sí es pleito, ese sí es enemigo. Ahí no hay que sentar ni a platicar. Hay que huir, hay que sacarle la vuelta o hay que correrlo en el nombre del Señor, pero ahí sí no hay que sentarse a platicar. Entonces, cuando Eva se sienta a platicar, la serpiente era astuta. Ya nomás se sentó en la mesa. Es como, ¿sabes cómo es? Yo creo que lo han visto. Cuando los estafadores que tienen la bolita con el vasito, con los 3 vasitos así que los están moviendo y que ¿dónde quedó la bolita? ¿Y que dónde quedó la bolita? Y al último es pura estafa, la bolita ya ni estaba, ¿no? Entonces, así mero es. Sentándote, ya perdiste. Desde antes de que empiece el juego ya la tienes perdida. Si me están viendo los de los casinos, ¿no? Pero, los casinos, todas las máquinas y mesas ya están arregladas. Desde el momento que tú te sientas, ya perdiste. Entonces aquí es lo mismo. O sea, desde el momento que Eva se sienta a dialogar, ya perdió. Desde ese momento ya la tiene perdida. Entonces, ¿cuál era la advertencia de Dios en este punto? O sea,
la serpiente era astuta. O sea, les decía la vez pasada, hay peleas que hay que pelearlas. Sí. Pero hay otras peleas donde tienes que salir huyendo. Hay peleas que no se pelean de frente. Hay peleas que tienes que sacarle la vuelta. Les decía, el ejemplo más lógico, David. ¿Dónde tenía que estar David cuando estaba en su casa mirando por su balcón? Tenía que estar en la guerra. Sí. ¿Me equivoco? David tenía que estar en la guerra. Tenía que estar luchando. ¿Qué estaba haciendo en el balcón? De ocioso. Número 2, solo. Número 3, mirando lo que no debía. Exacto. Hay peleas que no se pelean. Tienes que sacarle la vuelta. Ahí es donde nos falta consultarle a Dios. David tenía todo su ejército y se detenía a hacer un holocausto al Señor. Le decía, ¿qué hago? ¿Los persigo o me quedo quieto? ¿Y usted cree que él no podía salir con todo su ejército a acabar con el enemigo? Podía hacerlo, pero quería la voluntad de Dios. ¿Qué hago? ¿Voy o me espero? Porque esas peleas donde Dios te dice que hay que sacarle la vuelta, están bien fáciles. Esas peleas las pelea Dios mismo. Esas peleas donde el Señor te dice, sácale la vuelta, vete huyendo, vete de la ciudad, haz esto, haz lo otro. Eso está ganado. Tienes que... Dios se encarga de todo eso. Dios se encarga de acomodar todo. ¿Sí? Pero otra cosa, cuando Dios te dice, ve y toma, ve y agarra, ve y reclama, ay, es otra historia. Pero cuando son cosas de que ni pelees ni te muevas, a eso hay que sacarle la vuelta. ¿Qué era lo que tenía que haber hecho aquí? Esa pelea no debió de haberse llevado a cabo. En el momento que se sienta la tenía perdida. Sí. ¿Por qué? ¿Porque era débil? No, por la manipulación de la serpiente. Eso es. Sí. Vámonos al otro. Génesis 6:13. Otra advertencia de Dios. Génesis 6:13. Dijo Dios a Noé, he decidido acabar con toda la humanidad, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Voy a destruirlos a ellos junto con la tierra. Ok, pregunta. ¿Qué es lo que se dice normalmente? Normalmente esto lo dicen mucho los ateos. Dicen, ¿por qué Dios permite tanto mal en el mundo? ¿Cierto o no? Sí, Eso dicen los sí, ateos. Que así ¿por qué es. Dios permite tanta maldad en el mundo? Ujú. Les falta leer este versículo. Dice, he decidido acabar con toda la humanidad. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos mismos. ¿Qué es lo primero que le dice al hombre cuando lo pone en el huerto del Edén? Llenad la tierra y sojuzgarla. O sea, gobiérnala. Sí. Entonces, lo bueno o lo malo que hay aquí en este planeta Tierra, la basura que está tirada o la ecología que está hecha, es producto del gobierno del hombre sobre la tierra. Dios te da las fuerzas, Dios te da la economía, la inteligencia, Dios te da muchas cosas para que tú puedas hacer las cosas. Pero el encargado de la gobernatura es el hombre. El hombre es el que decide quién se va a la cárcel y quién no. Dios le dota al hombre de un cerebro, de una inteligencia para que pueda llevar a cabo esas funciones. Pero el responsable es el hombre. Entonces, si la tierra se ha llenado de maldad, ¿quién es el culpable? ¿Dios o el hombre? Es el hombre. Somos nosotros, así de sencillo. Sí. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que se ha alejado de Dios, que quiere agarrar los valores, pero sin Dios. ¿Sí? Los valores no te llevan al cielo. Jesús es el que te lleva al cielo. Puedes tener todos los valores que tú quieras. Y dice que sois salvos, ¿por qué? ¿Por los valores? Sois salvos por gracia, dice. Dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree, no dice el que tenga los valores, dice en Él cree, no se pierde y tenga vida eterna. O sea, ¿qué dice la palabra? Es por fe nada más. Es por fe en el Hijo de Dios, nada más.
Los valores no, ¿sí? Entonces, la tierra está llena, fíjese cómo Dios le advierte aquí a Noé para salvar a su familia. Dios le está advirtiendo a Noé. ¿Para qué? Para que salve a su familia. Dios lo advierte, ¿sí? Entonces, acabó con muchas personas y aparenta ser un Dios malo, pero no es un Dios malo. Le da la oportunidad al hombre, lo crea y le dices, ponte a gobernar la tierra, multiplícate, solo tienes que portarte bien. A todos nos pone un árbol bueno y un árbol malo enfrente de nosotros. Y nosotros escogemos. Todos los días te pone un árbol bueno y un árbol malo. Todos los días te pone un árbol bueno y un árbol malo. Y nosotros, la mayoría de las veces, escogemos el bueno, ¿verdad que sí? La realidad es que escogemos el malo. La mayoría de las ocasiones. Porque podemos no enojarnos y nos enojamos. Podemos no hablar mal del prójimo y nos tragamos al prójimo. Ni lo mascamos. No regañar al marido. Ni lo mascamos. No lo tragamos al prójimo. Entonces nos pone todos los días un árbol bueno y un árbol malo. Todos los días podemos escoger hacer el bien o hacer el mal. Y nosotros continuamente nos estamos dando de topes contra la pared porque escogemos lo malo. ¿Sí? Entonces, son las advertencias de Dios. Fíjese otra advertencia de Dios. Vámonos a Génesis 15 del 4 al 5. Otra advertencia de Dios. Me estoy yendo rápido porque son 5 y ya se me está acabando el tiempo. Tengo que explicárselo rápido. Génesis 15. O sea, más para enfrente. Génesis 15 del 4 al 5. Esta es una advertencia de Dios a Abraham. Dice el 4. Jesús le dijo... Perdón, dice, el número 4 dice, luego le dijo Jehová a Abraham, no te heredará un hijo de un esclavo, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. El 5 dice, y lo llevó afuera y le dijo, observa ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. Entonces, Sara era estéril y era un matrimonio de cerca de 100 años. Sí. Entonces, cuando Dios le dice, te daré una descendencia, se las cura Abraham y se las cura Sara. Porque dice, para empezar, Sara era estéril desde joven. Sí. Y Abraham, pues ya estaba grande. Dice, no, o sea, no, es que según la naturaleza esto no puede ser posible. Pero esto haría no a unas condiciones difíciles, sino haría a un Dios que no es todopoderoso, a un Dios que no todo lo puede. ¿Sí me explico? Porque entonces sería, Dios puede hacer todo lo demás, pero esto no. O sea, Dios se pudo haber encargado del gigante Goliat. Dios se pudo haber encargado de abrir el mar muerto, pero de resolver mi problema, no. Entonces eso convierte a un Dios, ¿qué? A un Dios pequeño. Sí. A un Dios que puede ayudar a los demás, pero a mí no. No estamos insultándonos a nosotros, estamos insultando a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se lo digo? Porque esta fue la primera vez que le dice, te daré una descendencia grande. Después de esto, ¿sabe qué es lo que pasa en Génesis 16? En Génesis 16, Sara le ofrece a su sierva egipcia para que tenga intimidad con él. Entonces, ¿por qué? Porque no tenían hijos. Entonces pregunta, ¿usted cree que creyeron a la promesa que Dios les estaba haciendo? No. La realidad es que no creyeron. No creyeron. La realidad es que no creyeron. Ninguno de los dos creyó. Así es. Y el otro más listo dice, bueno. Entonces, no le creyeron a Dios. ¿Por qué cree que Dios les estaba diciendo aquí?
Porque esta es una promesa, ¿verdad? Para Abraham. Sí, Pero claro. también era una advertencia para Abraham. Porque él sabía lo que venía. Él sabía que en el siguiente tiempo le iba a ofrecer a su esclavo. Entonces Dios le advierte. Le dice, hey, voy a hacer esto. No te desesperes, confía en mí. Pero se desespera y hace. Mira, hermano. De Isaac, hijo de Abraham, sale el pueblo de Israel. De Ismael salen todas las demás tribus de alrededor que están ahorita en guerra contra ellos. Sí. Hasta ahorita están en guerra. Ujú. Por un hombre que dijo, no va a pasar nada. Por un hombre que dijo, ¿qué tiene? Mi esposa dijo. Por un hombre que dijo que no pasaba nada. Hasta la fecha, más de 2000 años, más de 2000 años. Así es. Por un hombre que no supo decir no. Ujú. No, esposa, hay que esperarnos a la voluntad de Dios. Ah, no. Bueno, ya está. Las dos descendencias peleándose. Los dos dicen, es que yo también soy hijo de Abraham. Y es cierto, los dos son hijos de Abraham. Es verdad. Y los dos dicen, no, pues es que yo tengo herencia ahí en ese pedazo. Y el otro también dice. Sí. Es ¿Quién fue el verdad. principal del problema? Abraham. Porque si se hubiera esperado, otro gallo cantaría. Pero no se esperó. Las advertencias de Dios, acuérdese. Vamos a ver la última ya. Porque ya lo veo que se mueve en la silla así. Ya el último, ya este es el último. Dice, Génesis 19 del 12 al 13. Génesis 19 del 12 al 13. Dice, y los varones dijeron a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, hijos, hijas, y todos los que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar. Dice el versículo número 13, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirlo. ¿Por qué iban a destruir esa ciudad? ¿Por la maldad de quién? ¿De Dios? De las personas. Por la maldad del hombre, por la maldad de las personas que vivían en esa ciudad. Así es. Por eso iban a destruir la ciudad. ¿Sí? ¿Hasta dónde subió la maldad? Para que vea que nuestros pecados pueden subir hasta arriba. ¿Hasta dónde llegó esa maldad? Esa maldad dice que el olor del pecado subió hasta la presencia de Dios. Hasta allá llegó el olor de las acciones malas de los hombres. Ujú. Una ciudad que estaba acostumbrada a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y hasta allá arriba dice, hasta el punto hasta el punto, dice, delante del trono de Jehová, o sea, del papá. O sea, hasta lo último de la ciudad santa llegó el olor. No creo que llegó a las puras puertitas, no, adelante del trono de Jehová, o sea, hasta adentro. Imagínense cuánta maldad llegaron a hacer en esa ciudad. Entonces, Dios advierte, le dice a Lot, hey, salte a la ciudad. ¿Sabes qué? No vamos a hacer nada hasta que tú no estés afuera. Salte a la ciudad. Entonces, las advertencias de Dios. Las advertencias de Dios. Dios nos advierte continuamente. Dios siempre nos dice, hey, no hagas esto. Hey, no hagas lo otro. Sí. Hey, no puedes hacer esto. Pero Dios te advierte primeramente. Dios te manda gente, a veces te va a mandar un hermano, a veces te va a mandar alguien, pero Dios siempre nos está advirtiendo de que no debemos de hacer algo, que no nos debemos de meter en esas circunstancias. Dios siempre nos está avisando, pero nosotros somos los que
Entonces, estamos preparados para enfrentar situaciones. Dios nos manda advertencias. Dice que tenemos que estar preparados. Veíamos hace rato en 1 Tesalonicenses 5:23. Dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, las tres partes del hombre, dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Entonces, ¿realmente estamos preparados? Dios nos advierte siempre. Dios, si ve, dice, hay un versículo que dice que Dios no te da una carga que no puedas cargar. Dios no te deja cargar algo que tú no puedas cargar. Entonces, te dice, quítate de ahí, muévete, hazte de ahí, cámbiate de ciudad, haz esto, no le hables, muévete. ¿Por qué? Porque Él sabe que esa carga no la vas a poder cargar. Entonces, si no obedecemos esas advertencias, hay consecuencias. Viene una separación de la presencia de Dios. Todos los pecados nos alejan de Dios. Sí. Pero ¿por qué unos y todo el pecado? No hay pecado, dice la Biblia que no hay pecado grande y pecado chico. Pero ¿por qué unos aparentan ser más grandes que otros? Por la consecuencia. Si yo digo una mentira piadosa, la mentira piadosa me aleja igual de Dios que cualquier otro pecado. Sí. Pero la consecuencia es mínima. Yo solo tengo que ir con mi hijo y decirle, ¿sabes qué? Lo que te dije no era cierto. Y ya, se acabó. Sí. Pero cuando se trata de que le quitaste la vida a otra persona, ¿cómo lo resucitas? No. Ahí tienes, Dios te perdona, sí te perdona, pero tienes que enfrentar un juicio delante de los hombres. Así es. ¿Sí? Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde, bendiciones.